Cordial saludo, soy Úrsula Rodríguez Caraballo, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. El video en reproducción hace referencia a esos temas de la Agenda Internacional en Política Educativa. En primera instancia, quiero hacer referencia a la misión de esta agenda planteada por los organismos institucionales desde la perspectiva de Sánchez, el cual precisa que su misión es impulsar y dar direccionalidad a las reformas educativas. Asimismo, a manera de introducción, se especifica que la influencia de los organismos internacionales y sus contribuciones se constituyen en los referentes que guían la política educativa mundial para impulsar el accionar de las naciones a partir de unos lineamientos y propuestas que de manera coherente pretenden aportar a dar solución a las diferentes problemáticas que la impactan a partir de su visión globalizadora. En este sentido, el objetivo de esta actividad tiene como propósito identificar e integrar los diferentes temas de los organismos internacionales que han planteado para guiar la educación a 2030, considerando que precisamente esta perspectiva es la que genera a que se destaquen algunos temas en la agenda internacional, generando que los gobiernos nacionales encaminen acciones para su robustecimiento, planteando entonces la educación como el vínculo que posibilita aportar a su desarrollo socioeconómico para la erradicación de la pobreza y aportar a su desarrollo sostenible. Entre los organismos de las naciones que plantean la agenda internacional se puede destacar el Banco Mundial, la UNESCO, la OCDE, el BID y CEPAL. Luego entonces se plantea que a partir de la Agenda Internacional 2030, los organismos internacionales plantean que es responsabilidad de los estados y sus agentes o representantes atender a los lineamientos establecidos en dicha agenda para aportar decisiones que convengan según sus direccionalidades, capacidades, niveles de desarrollo y sus prioridades, así como su marco normativo, de manera que se posibilite a atender a los planteamientos de la agenda internacional. De igual manera, partiendo de este preámbulo, entonces, se establece que la Agenda Internacional 2030 plantea como visión transformar el mundo a través de la educación. Asimismo, en consideración al planteamiento de su objetivo de desarrollo sostenible número 4, el cual está dirigido específicamente al campo educativo, se especifica, en el cual especifica de que su objetivo principal, esencial, es transformar el mundo, identificando la educación como factor determinante para aportar a la erradicación de la pobreza y al desarrollo sostenible de las naciones, donde a partir de estos objetivos se establecen unos temas específicos en relación a la reducción de la pobreza, a la promoción de oportunidades de aprendizaje permanentes para todos. Como punto 3, el garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, la educación para el desarrollo de estilo sostenible, asimismo una ciudadanía mundial y valoración de la diversidad cultural. Como punto 6 o tema 6, establece la cooperación internacional para la formación docente, la fijación de estándar y por último, como tema 8, se abordará la construcción de la sociedad del conocimiento y la utilización de las tecnologías en el mundo digital. A partir de esto, entonces, se plantea
que los objetivos de desarrollo sostenible, que son específicamente 17, se constituyen en el marco legal que posibilita, en el marco integral que posibilita alcanzar una visión compartida por la Agenda Internacional para el Cambio Educativo, pues la educación como proceso que coadyuva a la formación de sociedades permanentes y en crecimiento, permea y requiere de la realización de todos y cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible planteados en la Agenda 2030, donde se plantea un mundo sin pobreza, sin hambre, con salud y bienestar, donde una educación de calidad sea posible, donde hay igualdad de género, donde es posible el agua limpia y el saneamiento, donde es posible la energía asequible y no contaminante, donde el trabajo decente y el crecimiento económico es posible, donde la industria, la innovación y la infraestructura es un aspecto posible para el desarrollo, donde la reducción de la desigualdad se constituye en una realidad, donde las ciudades y comunidades pueden alcanzar un desarrollo sostenible, donde la producción y el consumo de las personas se hace de una manera responsable, donde se establecen acciones encaminadas al clima, a la vida submarina, a la vida del ecosistema terrestre, donde la paz y la justicia es una institución sólida. Y finalmente, como objetivo 7 plantea la alianza para la consecución de todos estos objetivos expresados pues en sus objetivos de desarrollo sostenible, los cuales son específicamente 17. Ahora se realizará una ilustración en relación a la agenda internacional, haciendo énfasis en sus perspectivas y la forma de cómo sus aportaciones han impactado el mundo educativo a nivel mundial para guiar a la construcción de la educación, de manera que esta se constituye en factor de garante de desarrollo sostenible. En este sentido, pues el primer punto o el primer tema en relación al objetivo sostenible número 4 destinado a la educación, el primer tema que se establece plantea la reducción de la pobreza. Aquí los organismos internacionales establecen como factor principal pues la inversión centrada en la educación para el crecimiento y la mejora de las naciones. Esta, sin lugar a dudas, se establece como una de las grandes prioridades planteadas en la agenda internacional, pues la educación se presenta como un asunto destacado, aspecto que por supuesto pone en manifiesto la importancia de las instituciones educativas en general como estamentos coadyuvantes en la formación de sociedad, pues se estima que es a partir de la educación el factor clave para impulsar el crecimiento económico de un país, disminuir la desigualdad social y aumentar la calidad de vida. En este sentido, los organismos internacionales como el Banco Mundial establecen la prioridad de terminar con la pobreza, promoviendo la prosperidad compartida, estableciendo la educación como factor fundamental y comprometiendo a los líderes mundiales para aportar atención a sus desafíos en las próximas décadas, estableciendo como objetivo fundamental encontrar soluciones a los problemas para reducir la pobreza a través del crecimiento socioeconómico, la división, asimismo la división, la inversión en recursos y servicios focalizados. Para esto establece una serie de estrategias donde lo que se busca es optimizar y descentralizar la descentralización de los recursos, pues de esta manera se incluirán
aspectos netamente específicos de acuerdo a las necesidades de cada contexto para garantizar entonces procesos pedagógicos de calidad, donde la priorización de la educación terciaria sea una garantía y asimismo permita entonces estudiar y evaluar la innovación educativa. Otro de los organismos internacionales que hace referencia a la erradicación o reducción de la pobreza es el BID. Este organismo plantea como objetivo primordial acelerar el proceso de desarrollo económico y social de las naciones, estimulando el crecimiento económico, siendo este el organismo internacional que mayor recurso aporta a la educación superior en Latinoamérica. Asimismo, por su parte, la UNESCO establece como prioridad para la erradicación de la pobreza a la igualdad de oportunidades educativas para todos y en todos los niveles, donde se fomenta la educación como el factor o como factor indispensable para alcanzarla. De igual manera, CEPAL también expone sus planteamientos encaminados a la reducción de la pobreza a través del fortalecimiento de las relaciones entre el sector educativo y el sector productivo. Como estrategia encaminada a generar la competitividad y la modernización de las sociedades. Otro tema importante en la agenda internacional se establece el promover oportunidades de aprendizaje permanentes para todos. Este segundo tema, pues la UNESCO es uno de los organismos que presenta al órgano de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que se distingue por promover la educación bajo el principio de igualdad de oportunidades para todos, como propósito central para contribuir a la paz y a la seguridad. Plantea además que la educación debe ser fuente de conocimiento especializado. Por tanto, promueve la colaboración entre las naciones como alternativa encaminada a la igualdad de género, a la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, a la pertinencia de la educación, a la calidad e internacionalización de la educación, pues este es uno de los principales organismos internacionales que procura por sostener dentro del contexto actual de la globalización una perspectiva más sólida y humanística de la educación, además de encargarse de la realización de estudios prospectivos, avances, transferencias e intercambio de conocimiento, criterios y escenarios de acción, de cooperación técnica y de expertos y de intercambio especializado de información. Por ello, la UNESCO plantea estos principios pues de igualdad de oportunidades para todos desde una perspectiva humanística, pues su propósito es contribuir a la paz y a la seguridad mundial. Un tercer tema de la agenda internacional consiste en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. En el desarrollo de la agenda internacional, la UNESCO, como parte
de los organismos internacionales plantea la inclusión y la equidad como la tendencia internacional de perspectiva de cambio en igualdad de oportunidades para todos, donde el acceso, la oferta y los resultados educativos en relación de todos se constituyen en el elemento que permite la excelencia y la justicia educativa como las vías para encaminar al cambio social. Asimismo, las Naciones Unidas plantean perspectivas específicas como garantía de una educación inclusiva y de calidad, exaltando que esta, es decir, la educación, debe contemplarse como un derecho fundamental para entonces contribuir a la paz, a la desigualdad, a la justicia y a la realización personal, constituirse entonces en factor de desarrollo sostenible y crecimiento económico, y que además la educación debe tener una característica esencial, y es que debe ser holística y equitativa. Porque una educación inclusiva y equitativa de calidad, como otro de los temas de la agenda internacional para la educación, representa la atención a esos grandes flagelos que distinguen a las sociedades latinoamericanas y muy especialmente la colombiana, establecida entonces la educación como una prioridad para el desarrollo socioeconómico y el crecimiento de las naciones. Pues en esta agenda se plantea como la educación como la alternativa que impulsa a mermar esas tantas brechas que se han ido construyendo y que han ido deteriorando cada vez más a las sociedades, y con esta lo que se busca es impulsar a su robustecimiento a partir de la concepción de oportunidades, inclusión y justicia que guíe la excelencia educativa. En este sentido, la educación inclusiva y de calidad se fundamenta a partir de las diferentes acciones donde lo que se busca es aportar a generar a que dichos procesos sean enmarcados de forma trascendental en la población mundial, donde el acceso, las ofertas y los resultados sean la tendiente a la excelencia académica en igualdad de oportunidades para todos. Esta iniciativa son las que han generado que los países direccionen sus políticas para atender como prioridad muy marcada el recurso económico, estableciendo entonces mayor ampliación para la educación de su Producto Interno Bruto. De igual manera, esto pues permitirá la ampliación de la cobertura, el acceso, los recursos, la innovación, la cualificación, el entrenamiento, entre otros, para entonces garantizar una educación inclusiva y de calidad, equitativa y de calidad. De igual manera, especificando al contexto colombiano, el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 establece como prioridad la equidad en la educación, donde se hace énfasis en sus desafíos estratégicos en la educación, específicamente dirigidos a la educación rural. Además, establece la importancia de la inclusión y la equidad de la calidad en la educación como el camino para la construcción de la paz. Otro tema que se establece a partir de la Agenda Internacional 2030 es la educación para el desarrollo y el estilo de vida sostenible. En este aspecto,
la CEPAL como órgano internacional considera la educación como un eslabón que contribuye a conciliar el crecimiento, la equidad, la participación de las sociedades. Desde este punto, su objetivo para el campo educativo plantea la educación como un aspecto para alcanzar la competitividad y la modernización de las sociedades. Por tanto, promueve el fortalecimiento de las relaciones entre los sectores educativos y el productivo, el buen desempeño laboral. Asimismo, plantea estrategias de descentralización y autonomía de las instituciones para que éstas entonces puedan atender y garantizar la formación de personas con habilidades y destrezas en el buen desempeño laboral, pues la agenda internacional plantea como acción fundamental para el desarrollo de estilo de vida sostenible, promover el dinamismo económico de las regiones a través de la formación académica y el desarrollo tecnológico, industrial y social de sus miembros. Esto, por supuesto, conlleva a que los diferentes organismos internacionales encargados del sector educativo encaminen acciones dirigidas a la ampliación de la cobertura, a garantizar la permanencia y la equidad de los estudiantes en las escuelas para entonces se desarrollen programas como alternativa que fomente la pertinencia escolar y el desarrollo socioeconómico de las regiones, así como acciones encaminadas al cuidado del medio ambiente, teniendo en cuenta circunstancias y atendiendo a la estrategia de descentralización y autonomía institucional, pues con esto lo que se busca es que las regiones puedan adoptar de manera contextual a sus necesidades estableciendo pues entonces que la educación se constituye en la fuente para aportar a la mano de obra que se requiera. Todo esto plantea la necesidad de, por supuesto, inversión que permita que la educación sea dirigida desde el punto de vista de la innovación, donde la tecnología, la comunicación y la capacitación permanente permita el desarrollo de las regiones. Asimismo, es importante destacar que el Banco Mundial, entidad que representa lo económico, la financiación de la educación, basa sus objetivos en la reducción de la pobreza, con su interés por temas sociales basados en suponer que la inversión en favor de los pobres se establece pues como parte importante de tener presente además que este organismo es uno de los principales productores de documentos y trabajos relacionados con temas educativos. En términos generales, la agenda internacional a través de este tema lo que busca es fomentar de manera general a que los estados garanticen una educación de calidad, favoreciendo la adquisición de las competencias para el trabajo, pues a través de esta manera será posible la erradicación de la pobreza, según el Banco Mundial a 2030. Pero asimismo se plantea que para ello es necesario fomentar el dinamismo de la economía regional,
a través de la formación académica y el desarrollo tecnológico, industrial y social. Como quinto punto, se establece una ciudadanía mundial y valoración de la diversidad cultural. En una sociedad globalizada como la actual, la educación alcanza un nuevo panorama en el sentido de que guía a la formación de una ciudadanía muy marcada por los procesos mundiales y multiculturales, lo cual impacta en la integración y la intensificación de las relaciones humanas a escala mundial. Esto ha implicado que desde el campo educativo se genere la necesidad de gestionar acciones encaminadas a ser garante de conservación de valores, de creencias, de saberes, a la construcción de historias, de costumbres y valores a partir de los lineamientos de los organismos, a partir de los lineamientos de los organismos internacionales, entre los cuales la UNICEF se destaca como la entidad que promueve al valor de la diversidad, al respeto, a las virtudes de ser humano, de lo que significa ser humano, a la interculturalidad, entre otros. En términos generales, lo que se busca es aportar a que la diversidad de las personas, de sus mundos y demás, se constituye en factor principal para guiar al respeto por la diferencia como aspecto fundamental para fomentar entonces un mundo donde la paz es posible. Como sexto punto o tema de la agenda internacional, se plantea la cooperación internacional para la formación docente. En este punto vale resaltar que la agenda de los organismos internacionales plantea como objetivo muy importante el desarrollo, para el desarrollo sostenible de las naciones, el aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados. Esto tiene como propósito el de transformar el mundo a la vida de las personas a través de la educación, a partir de la trascendental labor que cumple el docente. Es por ello precisamente que la agenda internacional a nivel internacional invita a los estados y a sus miembros a aunar esfuerzos en pro de la cualificación docente, pues esta acción implica dotar a los docentes de las herramientas y las competencias necesarias para hacer de su labor una labor trascendental y significativa, donde su papel, dados los cambios que el proceso educativo ha generado, donde este es visto como un profesional moral, donde la crítica se constituye en factor fundamental para aportar a la identificación de las desigualdades y los problemas que afectan la educación. Un docente que atiende el proceso globalizador es capaz de seleccionar lo pertinente a su contexto conforme a las necesidades y requerimientos. Un docente que entiende que su rol
establece vínculos específicos que aportan la formación de educandos capaces, de educandos constituidos en ciudadanos conscientes socialmente hablando. En este sentido, la cualificación docente, a partir de la mirada de los organismos internacionales, está encaminada a alcanzar las competencias necesarias para aportar a la calidad de vida y a la generación del conocimiento, especialmente en los países en desarrollo, los países menos adelantados y los pequeños estados insulares que están en desarrollo. En todo caso, lo que se pretende con el aumento considerable en la oferta de docentes cualificados es impulsar el profesionalismo docente como factor de desarrollo sostenible. Como punto 7 o tema 7, en la agenda internacional se establece la fijación de estándares. En este sentido, en materia educativa, en la agenda internacional, el tema de la fijación de estándares para el campo educativo implica una mirada, es decir, que su mirada gira en torno a una educación donde sus resultados reflejan la calidad de los procesos y los propósitos preestablecidos, donde la calidad implica la prosperidad y el alcance, así como el acceso, a partir del hecho de que sus resultados positivos, plantean movilidad social de frente al mercado escolar y por consiguiente al laboral y sus oportunidades. Es a partir de la formulación de los estándares para la educación lo que hace que el objetivo pragmático de la educación se constituya o plantee a partir de competencias para medir la calidad educativa. Entonces, cuando se mide la calidad educativa, esta se constituye, si los estándares se constituyen en el parámetro que de manera preestablecida la gestión escolar, de manera preestablecida la gestión escolar imparte hacia el direccionamiento e impulsa a unos resultados específicos. A partir de esto, entonces, la perspectiva de la calidad es asociada a competencias específicas para el contexto educativo, guiando a la educación al desarrollo de competencias a partir de la fijación de unos estándares que la academia plantea como metas específicas para comprender la medida del alcance de la calidad. En este sentido, la Agenda Internacional plantea entre sus objetivos a 2030 aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tengan o alcancen las competencias necesarias, particularmente en el aspecto técnico y en el aspecto profesional para acceder al empleo
y al trabajo docente, al empleo y el trabajo decente y el emprendimiento, pues la medición de la calidad es un aspecto trascendental y por ello la evaluación constante de currículos y de la evaluación es un factor que conduce a la mejora a partir de los resultados que se obtienen y los que se proyectan alcanzar. Como tema 8 y último, en este análisis se plantea la construcción de la sociedad del conocimiento y la utilización de las tecnologías en el mundo digital. Inicialmente se plantea que la construcción de la sociedad del conocimiento y el acceso a la tecnología se constituyen en factores fundamentales para aportar al alfabetismo digital como los medios que posibilitan el conocimiento, la investigación, la comunicación y la información. Entendidas estas o estos como las acciones fundamentales para favorecer el proceso educativo y, secuentemente, el desarrollo sostenible de las naciones. En este sentido, la construcción de la sociedad del conocimiento y la utilización de las tecnologías representan un proceso fundamental para fortalecer y aportar a la calidad educativa, pues se precisa que el uso o su uso, en este caso particular de las tecnologías, robustece la academia, lo cual entonces plantea la importancia, la trascendencia de dichas herramientas en cuanto al acceso y la construcción del conocimiento y de la información, donde las nuevas materias primas producidas desde la sociedad del conocimiento son expandidas desde las tecnologías, posibilitando entonces a que la sociedad del conocimiento se constituya en un ente que convierte al conocimiento en un bien común. Y así entonces todos tendríamos acceso a toda esa información, a todo ese conocimiento y asimismo también transmitirlo. Son precisamente estos hechos los que permiten distinguir que aportar a la construcción del conocimiento, es decir, a sociedades donde el conocimiento sea la base fundamental de crecimiento socioeconómico, así como la utilización de las tecnologías, se constituyen definitivamente en los grandes desafíos que tiene la educación para aportar al desarrollo de sociedades y naciones socioeconómicamente estables. Es precisamente a partir de esta mirada que el Banco Mundial, como organismo internacional de cooperación, en la actualidad plantea políticas educativas sociales destinadas a la atención de la igualdad y la productividad, destacando la importancia de la educación como motor para abordar los problemas específicos de cada nación y los desafíos tecnológicos y económicos de la globalización, pues considera que son las instituciones educativas como fuente o a través de la modernización, las fuentes para el avance científico, para la productividad económica y tecnológica,
pues entonces así podría contribuir al desarrollo del recurso humano y facilitar, por supuesto, el acceso universal de la educación y el fortalecimiento en la planificación y la organización de los procesos educativos y administrativos, así como los métodos de enseñanza, donde dado el proceso globalizador y el avance robusto de las tecnologías de comunicación e información, por supuesto que esto impacta en las formas de acceder y de desarrollar el proceso mismo educativo. Y por ello, esto aportaría entonces a apoyar a la reforma de los sistemas educativos nacionales, pues la tecnología marca decisivamente el proceso escolar, donde el auge de las comunidades de aprendizaje se establece como un proceso fundamental, donde el acceso a la información y a los datos es un hecho ineludible, es una realidad. Así, de igual manera, como el libre tráfico de la información a través de la utilización de las tecnologías se constituye un aspecto de fácil acceso desde cualquier parte del mundo, donde por supuesto la educación debe ser el vínculo que fortalezca a que este acceso se constituya en factor fundamental y decisivo para la construcción de sociedades económicamente y socialmente estables. A manera de conclusión, se resalta entonces la importancia de que las naciones realicen su mayor esfuerzo por atender a los lineamientos que la agenda internacional establece como medidas a largo plazo para contribuir a su desarrollo sostenible, entendidas como las acciones encaminadas a erradicar la pobreza y mermar las tantas brechas que distinguen a muchas naciones a nivel mundial. En este caso particular de Latinoamérica y muy específicamente la colombiana, donde el inconformismo producido por la desigualdad social, la drogadicción, el analfabetismo, la violencia, la falta de acceso y de oportunidades, la corrupción, la pobreza extrema y el hambre son una de las tantas vicisitudes que mantienen estancados al país, razón que sin lugar a dudas pone en manifiesto la verdadera realidad de la educación y el estado de las acciones encaminadas para aportar a que dicho proceso se constituya en la estrategia que permita soñar en la construcción de un mundo o de una mejor nación a partir de la priorización de sus necesidades y desafíos. Por lo anterior, se precisa entonces que los organismos internacionales desarrollen una gestión mucho más meticulosa, como medida que le permita constatar que sus aportaciones sean atendidas. Por tanto, se constituye o se insiste en ratificar el derecho a la educación de calidad como un derecho fundamental para contribuir al desarrollo sostenible de las naciones. Muchas gracias.